¿Qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo video donde vamos a hablar de un tema un poco controversial y es precisamente la diferencia entre ser un trader y ser un inversor, que son dos cosas distintas. Y obviamente cuando tú eres un inversor haces ciertos trades o negocios o intercambios para comenzar tus inversiones, pero el hecho de ser un inversor no te hace ser un trader y el hecho de ser un trader no te hace ser un inversor. Y ya vamos a explicar por qué, porque son muy puntuales las diferencias. Hay que dejar claro que la palabra trader es un anglicismo, por lo que lo podemos también traducir como un negociante, la diferencia entre un negociante y un inversor, para que quede aún mucho más claro. Vamos a comenzar con la definición de la diferencia entre un trader y un inversor y luego a partir de acá voy a comenzar un poco yo a dar mi punto de vista. Y la definición dice: los inversores se concentran en el desempeño de una empresa. A diferencia del trader, que es un especulador nato, especula que el precio se mueva en una dirección determinada. El inversor es un creyente en el valor a largo plazo de una compañía. Que vamos a comenzar a aclarar a partir de esta definición, donde te dice: los inversores se concentran en el desempeño de una empresa. Y acá, evidentemente, cuando hablamos de empresas, tú pueden traducirlo como un activo, evidentemente, no tiene que ser como una empresa. ¿Por qué acá te lo explican como una empresa? Porque los inversionistas o los típicos inversionistas que sabemos respecto a los libros o videos que hemos leído, o los famosos inversionistas que conocemos, son inversionistas de la bolsa que han invertido en empresas que vienen de menos a más, que han comenzado muy pequeñas y hoy en día son grandes empresas 10, 15 o 20 años después. Entonces, ¿por qué los inversionistas se concentran en el desempeño de una empresa? Porque ellos simplemente no evalúan quizás tanto el gráfico, cómo está en el momento actual, si está bajista, si está alcista, sino que estudian la empresa o vean cuando hablo de activo puede ser incluso una criptomoneda, un Bitcoin, un token. Cuando ustedes quieren invertir en una criptomoneda, ¿qué estudian ustedes? El proyecto. Quizás no toman tanta atención al precio, al gráfico, si estamos alcistas o bajistas, y un M5 o un M15 en temporalidades pequeñas, sino que estudian el proyecto. Por eso es lo importante cuando tú vas a ser un inversor, porque ya tienes la visión a mediano o largo plazo, qué va a suceder con esa empresa dentro de 5 o 10 años, y por eso te interesa invertir en ella, en esa empresa o en ese proyecto. Eso es lo que busca un inversor. Entonces, la diferencia respecto a un trader, que como te dice acá es un especulador nato, porque el trader usualmente está mucho más, digamos, inside del mercado, dentro del mercado, y sobre todo en temporalidades muy pequeñas y haciendo una muy buena correlación. Porque el trader no busca estos beneficios de mediano o largo plazo a cómo se desempeñe esa empresa, proyecto o activo, porque incluso fíjense que hacemos trading en mercado de divisas, entonces no solo hablamos de una empresa ahora, sino de mismas divisas. No nos interesa qué va a pasar con esa divisa dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5, ni mucho menos dentro de 10. Un trader entra y sale del mercado de manera rápida, es un especulador, simplemente le interesa saber cuál va a ser el siguiente movimiento, si va a ser a la alza o si va a ser a la baja. Por eso es que el trader usualmente opera con apalancamiento. Por ejemplo, un inversor, mientras más grande sea su portafolio, mientras más grande sea el dinero que va a invertir, posiblemente, o bueno, posiblemente no, muy seguramente más grande van a ser sus beneficios. Un trader puede aprovecharse del apalancamiento y especular simplemente a corto plazo qué va a suceder con ese activo, va a la alza, va a la baja. Por eso es un especulador nato. Y la palabra especulación es importante porque fíjense que acá no tenemos tanta base como estudiaríamos acá a la hora de una empresa o activo para decir, bueno, estos y estos son los motivos por los que yo veo esa empresa de aquí a un año o a 2 años a tal precio, ¿no? O sea, nuestras bases simplemente son muy especulativas porque es más a corto plazo. Entonces, el inversor por eso es un creyente del valor a largo plazo de una compañía, mientras que el trader no. Ahora, vamos a dar mucho más claras las diferencias ya después del concepto entre un trader y un inversor. Fíjense que aquí el trader, yo voy a poner 3 aspectos básicos. El primero, importantísimo para un trader, es el análisis técnico, que como ya sabemos es el estudio del gráfico. Porque un trader necesita entrar en un punto muy exacto del mercado. Necesitamos entrar incluso en temporalidades menores, sobre todo si somos un intraday o un scalper. Si hay verdad que hay trader tipo swing, que son más mediano plazo, trader de días, de semanas, pero incluso necesita entrar en puntos exactos. ¿Por qué? Porque necesita que el precio vaya en la dirección que especuló y si le interesa seguir esa acción del precio de manera continua. Entonces buscamos siempre el siguiente movimiento, nos posicionamos en largo o nos posicionamos en corto, buscamos que el precio suba o baje en el siguiente movimiento.
la especulación, digamos que es la madre del trader, ¿no? Especular ese siguiente movimiento. Por eso son los tres aspectos claves. Sí es verdad que el trader puede sacar mucho más rendimiento del que saca un inversor. Mientras que un inversor puede pensar a un 10% anual, nosotros como trader optamos incluso a buscar un 10% mensual o mucho más, dependiendo del riesgo por operación. Ahora, ¿qué demanda a un trader mucho más que un inversor? Primero, tiempo. Nosotros pasamos mucho más tiempo frente a una pantalla analizando el gráfico, evidentemente porque lo necesitamos. Muchísimas veces más riesgo. Y algo muy importante que nos demanda como trader, psicología. Un trader necesita una psicología mucho más fuerte que un inversor, que va a ser una psicología mucho más relajada, ya que los movimientos que se están buscando son a mediano o largo plazo. No importa si el precio cae durante los siguientes 3 meses, porque tu proyección, el proyecto que tú estudiaste tiene potencial de subir de aquí 1 año a 2 años. Entonces la psicología es muchísimo más relajada como inversor, o lo que llamamos, ustedes seguramente conocen como un holder en el mercado de las criptomonedas. Entonces, un inversor estudia el activo, ve realmente si tiene potencial el proyecto, ve quién dirige el proyecto, quién es el CEO, quién es la directiva de esa empresa o de ese activo, qué es lo que va a solucionar en el mundo ese proyecto para ver si realmente tiene potencial y la gente va a invertir en él. Tu visión va a largo plazo. Y digamos, lo que busca un inversor es armar su portafolio, armar portafolios con distintos activos o empresas en los que decidió invertir. Sí es verdad que tú puedes ser trader e inversor a la vez, pasa mucho en el momento actual, sobre todo los que estamos incursionando en este mundo, solemos invertir, nos gustan mucho las inversiones también en ciertos activos, pero mientras hacemos trading en mercados, por ejemplo, uno de los mercados para mí ideal para ser un trader es el mercado Forex. Acá también te das cuenta que hay mercados óptimos para inversionistas y mercados óptimos para traders, porque el mercado Forex me gusta mucho para especular, porque hablamos de divisas, son muy poco manipulables, hay mucha liquidez, la parte técnica se respeta muchísimo, es decir, las estructuras del mercado, la zona, siempre van a tener mucha más claridad que usualmente donde invertimos, y en el momento actual cuando invertimos hablamos de mercado de criptomonedas, que es muy complicado hacerle algún tipo de trading. Entonces vean que son diferencias muy importantes. Vean que es tan distinto cuando hablamos de un trader, de un inversor. Incluso quería mostrarles frases de un inversor y frases de un famoso especulador. Porque te das cuenta cuando tú entiendes la diferencia entre ser un trader y un inversor, que ni siquiera las frases tienen el mismo sentido. Fíjense que hay una frase de este famosísimo inversor, Warren Buffett, uno de los más exitosos de los últimos años, dice: la bolsa es un mecanismo por el cual se transfiere dinero del impaciente al paciente. Y esto es muy cierto cuando hablamos de inversiones, una frase que se puede aplicar, y fíjense que acá la palabra clave es ser paciente, porque en estas inversiones a veces sí es verdad que estás, digamos, en terreno negativo respecto a tu inversión inicial, pero sí es verdad que con los años, cuando estudias un buen proyecto, puedes comenzar a entrar en terreno positivo y buscar ese target que estabas buscando en el tiempo cuando tu portafolio comienza a crecer. Entonces los impacientes que salen precios por debajo del que invirtieron terminan transfiriendo el dinero hacia el paciente que sí aguantó su posición, por así decirlo. Y por aquí otra frase de Jesse Livermore, creo que está un poco mal traducida, pero te dice algo como que una derrota nunca me molesta después de tomarla, me olvido de ella toda la noche, pero estar equivocado, no tomar la pérdida es lo que hace el daño al bolsillo y al alma. Entonces fíjense que acá una de las cosas claves que te habla un famoso especulador es aprender a tomar ganancias, mientras que acá él te habla de tener la paciencia quizás mientras estás en pérdida o en terreno negativo, acá te habla de salir inmediatamente de esa pérdida. Incluso otra frase, otra de las reglas que seguramente habrán escuchado de Jesse Livermore es mantener tu posición hasta que el precio te diga lo contrario. Es decir, muchas veces cuando somos traders lo que hacemos es mantener nuestras posiciones hasta que se respeta, por ejemplo, la estructura, hasta que el precio te dice lo contrario, y ahí inmediatamente sales. Acá confías es en tu estudio de la empresa. Puede que invertiste, digamos, Bitcoin en el momento actual, rompes el soporte de los 30.000, vas a precios mucho más bajos, pero tú lo mantienes porque simplemente sigues teniendo la misma cantidad de Bitcoin, solo que estás a un precio inferior, pero tu proyección es que de aquí al año 2024, 2025, este vaya a llegar de nuevo a su all-time high, 60.000, o incluso quebrarlo y llegar hasta los 100.000. Mientras que acá usualmente operamos, por ejemplo, CFDs, contratos con diferencia, donde es muy peligroso aguantar posiciones, sobre todo posiciones negativas. Debes salir inmediatamente,
asegurar ganancia. Y como les comentaba, como trader esto sí demanda muchísimo más tiempo en la pantalla. Seguimos día a día los gráficos para buscar sacar ganancias, sobre todo cuando somos intraday. Y también demanda mucho más psicología. Mantener un buen manejo de las emociones es muy importante. Es un mercado que, sí es verdad, como trader, a diferencia de un inversor, tienes mucha más estrés, ansiedad a la hora de estar en tu operativa diaria. Fíjense que son dos diferencias muy importantes que hay entre ser un inversor y ser un trader. Sí es verdad que puedes ser un trader o un inversor a la vez, pero es importante que entiendas estas diferencias, si realmente eres un trader o simplemente eres un inversor. Espero que les haya quedado muy claro estas diferencias, que es lo que buscaba transmitirle con este video, que les haya gustado, y cualquier comentario pueden dejarlo en la parte inferior.